buenas tardes. Doctor, buenas tardes. El objetivo del día de hoy es terminar lo que es anatomía y fisiología y continuar con algunas ya explicaciones más concretas del examen que se viene, que es un examen semanal de lo que vamos avanzando en lo que es razonamiento clínico, ¿ya? Y hoy día vamos a ver algunos ejemplos para que no sea una sorpresa, que a veces ocurre así, ¿no? Que no sabía cómo marcar, qué sé yo, ¿no? Quisiera mencionarles cómo va a ser eso, ¿ya? Pero antes, a ver el grupo, Natalia, Nacheli. ¿Está Nacheli? No está. Está bien. Nos habíamos quedado en lo que es circulación pulmonar. Son dos circulaciones importantes, de la arteria pulmonar y de las arterias bronquiales. Recuerden ustedes esto: la presión, entre otras cosas, es igual a flujo por resistencia. Eso no deben olvidar. Entonces, si hay una elevación de la presión de la arteria pulmonar, o es porque su flujo aumentó o su resistencia. Eso lo vamos a ver nosotros en un momento. ¿Para qué sirve esta circulación pulmonar? Para oxigenar la sangre, o sea, para generar lo que se llama la hematología. Y la circulación de la arteria bronquial, ¿para qué sirve? Para nutrición, para nutrir las estructuras del aparato respiratorio, sean estas tráquea, pared bronquial o los vasovasorum, los vasos. Esto es importante, esa diapo es muy importante, porque acá ya estamos entrando a lo que es la hematosis, ¿no? Y para eso tenemos que revisar qué comprende, ¿no?, la membrana alveolo-capilar. Recuerden, miren todo lo que comprende. Vean ustedes todo lo que comprende: epitelio alveolar, membrana basal, subarránceo, macrófago alveolar, intersticio. Todo eso comprende la membrana alveolo-capilar, y a través de ello pasa los gases que vamos a estudiar, sea oxígeno o CO2. Y deben recordar que el epitelio alveolar, hasta ahora siguen siendo dos neumocitos, tipo 1 y tipo 2. Recuerden eso, es muy importante. El tipo 1 es el de mayor revestimiento. De todos los alveolos de nuestro organismo, 97% son tipo 1 y solo 3% son tipo 2. ¿Para qué sirve la tipo 2? Dos funciones, recuerden, dos funciones. ¿Cuáles son? Ya les dije la vez pasada: surfactante. Y la segunda función es reemplazar al tipo 1 dañado. Pero recuerden, esa transformación de tipo 2 a tipo 1 para coger la delgadez del tipo 1 toma tiempo. Por eso entendemos, cuando un paciente está con nosotros en el servicio, entra con falta de oxígeno, está con cánula binasal, por ejemplo, y ya está de alta, aún necesita oxígeno. Y no lo puede soltar el oxígeno, porque todavía para que ocurra la delgadez del tipo 1, toma tiempo, no es inmediato, ¿ya? Pero recuerden la función de la tipo 2. Aquí va la ley de Laplace, ¿no? Estamos fijando en las leyes. También recuerden que entre los alveolos hay algunas comunicaciones, como los poros de Koch y los canales de Lambert, ¿de acuerdo? Recuerden que el macrófago alveolar está dentro del alveolo y su función básicamente es de fagocitosis, ¿ya? Como ya les dije, también está el endotelium capilar, está la membrana de sostén, surfactante. Pero recuerden, por favor, no olvidar, por favor, todo lo que comprende la membrana alveolo-capilar. Ya les mencioné, ¿no? Son como 8 estructuras, ¿ya? Esta membrana alveolo-capilar se va a la ley de Fick, que sí parece una palabra, ¿no? Ya les mencioné la vez pasada. Esa ley dice que para que pase un gas a través de una membrana semipermeable, este paso de transporte directamente proporcional a la superficie de la membrana e inversamente proporcional al grosor o espesor de esta.
Y nuestro aparato respiratorio es tal superficie y tal grosor que permite buen paso de los gases, ¿no? Increíble. Así la naturaleza es sabia, ¿no? Bien, recién hemos llegado a la parte 2, ¿no? Recuerden, el alma, la tuta del síndrome es la fisiopatología. Como buenos médicos, buenas doctoras, ustedes deben saber explicar el síndrome que están estudiando en el paciente. Y esa explicación es la fisiopatología, ¿ya? Esta es la circulación mayor, menor, en la cual la sangre venosa desoxigenada va hacia los alveolos para tomar el oxígeno, botar el CO2. Ya vamos a ver cómo ocurre esto, va a través de un gradiente de carga, de gradiente de presiones. Ya vamos a ver eso en un momento. Para llevar la sangre por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y nuevamente completar el ciclo. Es importante esta función, ¿no? De la ventilación. Eso vamos a ver en este momento. Que es una función mecánica. Y como es función mecánica de tomar el aire de la atmósfera, consume energía, consume ATPs. Para tener una buena economía de energía, basta de 12 a 20 ventilaciones por minuto para tomar adecuadamente el oxígeno. Promedio 15 ventilaciones asegura una buena ventilación con una buena economía de energía, ¿ya? Porque consume ATPs. Recuerden la función importante de oxigenación. ¿Existe espacio muerto anatómico? Sí, lo hemos dicho la vez pasada. Mide 150 ml en adultos. Es donde no ocurre hematosis, ¿ya? Pero también existe un espacio muerto funcional, ¿no? Es un volumen aéreo que no entra a hematosis, que no está perfundido, ¿ya? Y esto es importante para recordar este término importante que es ventilación alveolar general, que es 5 litros, que no es más que la total ventilación menos este espacio muerto funcional que ya mencioné, ¿no? Que son alveolos no perfundidos, ¿no? La unidad funcional respiratoria es el lobulillo. Hay lobulios primarios y lobulios secundarios que están perfundidos también. Este término también es muy importante, que es la resistencia al flujo aéreo. Esta resistencia es elástica. El pulmón es elástico. Eso lo podemos reconocer cuando el pulmón tiene una solución de continuidad, la pared torácica, y entra al espacio pleural aire. Inmediatamente la presión atmosférica vence a la presión intrapleural y el pulmón comienza a reducirse, se comienza a colapsar. Ahí reconocemos lo que significa que el pulmón es elástico, ¿ya? Como también hay otras resistencias al flujo aéreo que son no elásticas o viscosas. También es importante que esta resistencia al flujo aéreo mayormente se da en las vías aéreas centrales, traquibronquios, y un 20%, 10 a 20% en las vías de menor calibre, que son menos de 2 milímetros, ¿no? Mayormente se da resistencia al flujo aéreo en las vías de gran calibre. Ya mencioné lo que es la elasticidad. Esta depende de qué, de fibras elásticas y del surfactante. Hay un término importante que se llama distensibilidad. Es un anglicismo con pleans. Recuerden este dato, es fisiológico, es lo inverso a la elasticidad. Y matemáticamente tiene que ver con los deltas o los cambios en el volumen respecto a la presión transpulmonar. Está elevado en enfisema pulmonar y está disminuido en fibrosis, edema pulmonar y cifoscoliosis severa. Entonces, siempre me preguntan esto, es importante recordar que una de las enfermedades que aumenta la distensidad pulmonar es el enfisema. Pero hay varias enfermedades que pueden disminuir. El asma bronquial, por ejemplo, que no está en la lista, y esta pueden no olvidar ese concepto de distensibilidad o con plan, ¿no? Difusión, importante también este concepto. ¿Cómo se difusa? Hay una difusión de los gases en el medio capilar.
Se entiende que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Es importante que tengan presente este punto. ¿Por qué? Porque en los problemas respiratorios, mayormente, inicialmente, se ve una alteración del oxígeno. Y el CO2 después se altera. Entendemos que el CO2 sigue siendo más difusible que el oxígeno. Y por esa razón vemos que primero se altera el oxígeno y luego se altera el CO2. En este momento también es importante recordar que tanto el oxígeno como el CO2, ambos son potentes vasodilatadores. El oxígeno y el CO2, ambos son vasodilatadores. No olvidar este punto. Esta difusión se altera, si hay una alteración, valga la redundancia, en la superficie, enfisema. Doctor, buenas tardes. Disculpe por la tardanza, es que el señor presidente no me dejaba entrar. ¿Ya? No olvidar ese punto. ¿Ya? Se altera en enfisema y la superficie, se altera el grosor en la fibrosis pulmonar. Se altera la difusión en ambas situaciones. ¿Ya? Si hablamos de un segundo, en un segundo, ¿no? Que son 1000 microsegundos, esta difusión de gases oxígeno y CO2 ocurre en las primeras 25% de contacto inicial en esa fracción de segundo. O sea, de 0.75 segundos ocurre la difusión de gases. Entonces queda un contacto como si fuese de garantía, ¿no? De reserva para seguir la difusión si fuera necesario. Y eso puede pasar en los maratonistas. En general, en el segundo, en las primeras fracciones de segundo se hace el intercambio de gases. Y aún queda fracción de segundo para poder tener como una reserva. Por ejemplo, en el ejercicio intenso. Muy bien, entonces, no olvidar ese punto de la difusión y la solubilidad. La circulación, ya les mencioné, son dos circulaciones. Estas son las funciones que ya mencioné también de las circulaciones. Podría agregar acá que además es un filtro para retener pocos extraños, la circulación pulmonar en general, y una reserva de sangre. El 20% de la volemia, o sea, más o menos 1 litro de sangre, circula en esta circulación pulmonar y está expedita para ser usada por el corazón en situaciones diversas. Ya les mencioné también lo que es la presión arterial. La normal presión arterial pulmonar es hasta 20. No, antes era hasta 25, pero en los últimos reportes es hasta 20 la presión arterial pulmonar. Más de 20 es hipertensión pulmonar. ¿Qué influye en la circulación pulmonar? Hay factores, respuestas pasivas, surfactantes, y respuestas activas, que son las sustancias vasoactivas. Las sustancias vasoactivas se comportan haciendo que la luz del vaso sanguíneo se reduzca, vasoconstricción, o la luz del vaso aumente en luz, vasodilatador. Recuerden en esta diapositiva que el principal vasodilatador, lejos el principal, el más importante, es el óxido nítrico. Y el principal vasoconstrictor, lejos también, es la endotelina 1. Ya, no olvidar ese punto. Entonces hay un como equilibrio entre estas dos sustancias vasoactivas, tanto que aumentan o disminuyen la luz del vaso, para tener un endotelio sano. Si dominan los vasoconstrictores, ya existe un problema en el endotelio, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. También recuerden, estamos en el Cusco, y por la altura, nosotros somos de gran altitud, nosotros de 3.200 metros somos de gran altitud. Nada más por esa situación fisiológica existe aumento de las asistencias pulmonares, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Sí, nosotros estamos adaptados a este medio, porque somos nativos. Otro tema importante es la relación ventilación-perfusión. Miren, si tomamos la ventilación sola,
esta ventilación es mayor en las bases que en los vértices. Si tomamos la perfusión sola, es mayor en las bases que en los vértices. Pero si tomamos la división aritmética, el índice es al revés. El índice es menor en las bases y es mayor en los vértices. Esto es conocido desde hace años, desde que era estudiante de medicina, me acuerdo hace 30 años, ¿no? Que hay zona 1, zona 2, zona 3. En los vértices, en las bases, es diferente esa relación ventilación-perfusión. O sea que no es idéntico en los vértices pulmonares que en las bases, esta relación ventilación-perfusión, que se supone, ¿no? Que debe haber una cantidad de ventilación igual que una cantidad de perfusión para que haya una buena hematosis. O sea, una cantidad buena de aire con oxígeno y una cantidad adecuada de sangre venosa para la interacción, pero no es exacto. Como ustedes ven acá, es diferente. Ya les mencioné aquí en este gráfico, nuevamente, esa relación es mayor en los vértices que en las bases. Acá está, ¿no? En la zona 1 vértices es mayor la relación. Y en la zona 3, que es la zona de las bases, es menor. Pero tomadas individualmente, es al revés. ¿Ya? Y este índice, bueno, en general en los libros dice 1, ¿no? Uno de cada uno. Es por lógica, ¿no? Pero si queremos ser exactos, es 0.8. 0.8 es la relación normal entre la ventilación y la perfusión. Pero hay extremos, ¿no? El extremo, ¿no? Todo extremo es malo. ¿Qué pasaría si no hay ventilación? O sea, está tapado la entrada de aire al alveolo. Entonces, ¿qué sería? Sería 0, no hay ventilación. Pero si hay perfusión, entonces sería 0 entre 1. Y 0 entre 1 es 0. Eso se llama efecto Chan o cortocircuito. Pero ¿qué pasaría lo opuesto? O sea que hay ventilación, o sea hay 1 de ventilación, pero no hay perfusión. Entonces sería 1 entre 0. Eso no se puede calcular fácilmente, sería al infinito, no aplica. Eso se llama espacio muerto. Entonces vean ustedes, los extremos son malos, ¿no? Los extremos son malos, ¿de acuerdo? Pero lo que está bien, obviamente, es buena ventilación, oxígeno 100 milímetros de mercurio, y a nivel del capilar venoso, buen flujo venoso, oxígeno 40, ¿no? Entonces, un adelanto, ¿no? Va a pasar el oxígeno donde hay más presión a donde hay menos presión. Si hay 100 de oxígeno en el alveolo y hay 40 de oxígeno en el capilar venoso, pues pasa el oxígeno por gradiente de presión. Y al revés, ¿no? El PCO2, 40 en el alveolo, y acá hay 45, pero en otro dice 46. 46 CO2 en el capilar venoso, entonces pasa del CO2 del capilar venoso, que hay más, ¿a dónde? Así es la gradiente de presión. Entonces no olvidar, ¿no? ¿Qué es efecto Chan? ¿Y qué es espacio muerto? ¿Cierto? ¿Dónde está el cero? ¿Dónde está el infinito? No olvidar eso. Bien, nosotros podemos valorar nuestro curso, podemos estudiar nuestro curso, la parte anatómica, lo hemos hecho. Pero también podemos estudiar la parte funcional, no es igual. Tú puedes ver el pulmón, ¿no? Lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Pero otra cosa es valorar la función, cómo está funcionando. Y para ello tenemos solo dos pruebas. Tenemos la espirometría y tenemos la pletismografía, ¿no? En la cual medimos volúmenes y capacidades, ¿no? Es todo un tema. Cuánto quisiera que haya tema tipo para esto, para cada detalle, pero al menos quisiera que se lleven como una motivación algunos que son más usados. Por ejemplo, el volumen tidal, también llamado volumen corriente. ¿Qué es esto? Es el aire que se mueve en un proceso ventilatorio. Inspiración, expiración. ¿Ya? ¿Cuánto es? De 7 a 9 ml por kilo.
Si yo peso 50 kilos, entonces yo muevo, ¿no?, de 350 a 450 centímetros cúbicos de aire en una ventilación, inspiración, expiración. La gran mayoría lo redondea a 500, ¿no? Pero ya saben de dónde está, ¿ya? Otro factor importante que deben recordar, estas volúmenes y capacidades, ¿no?, salen de estos estudios funcionales, es el volumen expiratorio forzado al segundo. Cuando uno va a la espirometría, le hacen soplar en una boquilla, pero no crean que es un tubo vacío, un tubo hueco, sería fácil, ¿no? No, tiene un stop, tiene una pared que hay que vencer con nuestra inspiración, y no es fácil, joven, no es fácil. Y lo que hace esa persona por tratar de vencer esta puerta de plástico, se logra valorar cuánto expira en un segundo. Volumen expiratorio forzado al segundo. ¿Ya? Es importante este punto, porque podemos en las enfermedades con la espirometría en general clasificar como enfermedades obstructivas y restrictivas. En las enfermedades obstructivas quisiera darles dos ejemplos rápidos, ¿ya? Si tengo un paciente, acá voy a los ejemplos ya para lo que se viene en los exámenes, ¿ya? Voy a empezar, tiene preparado. Un joven de 15 años, vamos a poner que es un varón, 15 años de edad, y viene con sibilantes, Entonces, acá yo pongo, en el examen que les voy a tomar, usted está pensando, sospechando en, podría ser asma. Estás pensando que podría ser asma. ¿Ya? ¿Está bien? Al grupo les dije la vez pasada, estábamos acá en Coyana en el simulador, no todo lo que sirve es asma, ¿sí? Entonces, hasta aquí podría ser como no. Pero acá, este es primer bloque, primera columna. Segunda columna está aquí. Pero yo le agrego, se adiciona datos. Los datos pueden ser semiológicos, mayormente. Voy a ver más semiología, historia clínica, antecedentes, síntomas, signos. Pero también, ¿por qué no? Podría poner un examen auxiliar también aquí si es necesario. Ya veremos. Pero aquí estamos recién entrando en una calistenia, ¿no? Voy a poner acá que tiene el paciente 3 meses de tos. Es un dato adicional. Que silba su pecho al hacer ejercicio. Y la tos que tiene, que vamos a ver más adelante, es circadiana. ¿Qué significa que es circadiana? Que se presenta en las noches y en las madrugadas. O sea, no se presenta a cualquier momento. Y ante esta situación, para terminar ya, viene el tercer bloque, que es el diagnóstico que estaba sospechando inicialmente. Se convierte en, y acá hay 5 opciones: -2, -1, 0, +1, +2, y usted tiene que marcar cualquiera de estas. ¿Pero qué significa -2? -1, 0, 1 y 2, +1 y +2. -2 significa que con este dato de aquí, este diagnóstico inicial es alejado. Se alejó. Alejado. -1 es poco probable.
0 es no contribuye. No contribuye. O sea, que este dato de aquí que he puesto no tiene nada que ver absolutamente ni para que sea probable ni para que no lo sea. O sea que es irrelevante. Prácticamente como si no hubiese, como si estuviese vacío acá. ¿Entienden? Más 1 sería más probable. ¿Más probable qué? Más probable que al darme este dato de acá, estos datos de aquí, pues esto se hace más probable, esto de acá. Y más 2 sería más certero. Más certero. Entonces, disculpen. Entonces, si yo tengo un paciente con esa sospecha y esos datos adicionales, ¿dónde van ustedes? Más 1. Es más 1. O sea, tiene guión clínico de esto. Tiene edad para ello. Porque sería diferente que pues tuviese 95 años, pues, ¿no? Tendría guión clínico, pero no aplica, pues, porque asma bronquial a esta edad no es mayormente el asma es de jóvenes, ¿no? Adolescentes, niñitos, un asma ocupacional. Entonces, volviendo al punto, es posible más 1. Entonces, ¿qué faltaría para que sea más 2? ¿Entiende? Entonces, aquí voy, ¿no? Espirometría. A mí me puede preguntar, ¿no? Y la pregunta es válida, ¿no? Doctor, ¿y la placa de tórax? Los asmáticos, su placa es normal. Su anatomía radiográfica, tomográfica de un asmático es normal. Entonces, ¿para qué piden placa? Cuando hay complicación. Cuando no mejora. Entonces, en la espirometría, un ejemplo sería, si encontramos este volumen, el teteo forzado, que sube 12% con 4 disparos de salbutamol inhalado. Miren, ¿ah? Señor, expire. Oh. Ya es el valor. A ver, vamos a inhalar. 4 disparos. 1, 2, 3, 4. Otra vez, señor, expire. Comparamos. Y ha subido 12%. Este es asma bronquial por espirometría y sería más. ¿Entienden? Y podemos hacer la espirometría desde los 4 años de edad, porque ya pueden entenderlo los niñitos de esa edad. Antes no se puede, pura clínica. ¿Ya? ¿Se entendió? Otro ejemplo más, ¿ya? Para que no sea algo extraño el examen que vamos a dar. Un ejemplo. Un segundo ejemplo. A ver, empezamos. Mujer de 70 años. Mira. Otra vez. Que viene con sibilante. ¿Está bien? Ya no voy a poner lo que está en círculo, porque ya usted lo conoce. Voy a poner de frente lo que nos compete, ¿ya? Y nosotros pensamos 70 años. Ah, puede ser bronquitis crónica. Puede ser, decimos. Estoy pensando. Pero ¿qué datos me vas a dar? Me puede decir, ¿qué datos vas a dar para sospechar si esto o eso no es? Entonces yo te pongo acá, tiene tos, tiene expectoración y cocina con leña toda su vida cocina con leña, toda la vida. Y nuevamente pregunto, con estos datos, la señora viene con silbidos, incluso se puede poner un poco más, tiene ya 2 años con esto, de tos y expectoración, 2 años. Entonces la pregunto otra vez, con estos datos que te he puesto, ¿dónde estamos? Más 1. ¿Por qué más 1?
Porque la bronquitis crónica se sospecha, y vamos a ver más adelante, cuando una persona está expuesta toda su vida a humos, sea de leña, bosta, tabaco, lo que sea. Si tiene síntomas cardinales de esto, que es tos y expectoración, si tiene al menos 2 años con esto, 3 meses por año por 2 años. Pero ya otra vez, no todo lo que sirva es asma y EPOC. Este es un EPOC. Entonces, ¿qué faltaría para que sea más duro? Este. ¿Podríamos poner un ejemplo de menos uno, por favor? Ahorita no voy a poder, porque tengo que terminar este cosa. No, he tomado nota ya de tu fin. Quiero terminar la diapo para avanzar. Mi objetivo es terminar. Pero gracias, lo voy a anotar. Entonces, ¿cómo sé que es un EPOC? Índice de Tiefenau. ¿Qué es esto? División. ¿Entre quién? Entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Si sale que es esta división menor de 0.7, decimos por espirometría que esa paciente tiene EPOC, tipo bronquitis crónica. Me voy a preguntar, doctor, ¿y la radiografía? Normal. ¿La tomografía? Normal. No me ayuda la imagen, porque estas dos enfermedades que acabo de mencionar, de todo este síndrome y enfermedad, son alteraciones funcionales. Podemos también valorar la difusión con un test de difusión de monóxido de carbono. Eso usamos en las enfermedades como la fibrosis pulmonar. Podemos valorar circulación poniendo contraste a los vasos para ver trombos. Podemos evaluar los gases arteriales para ver si tiene disminuido el oxígeno o aumentado el CO2. Entonces va a depender de lo que estás buscando para que pidas la prueba. Bien, recuerden también esta diapositiva que tenemos un centro de la respiración. El principal estímulo respiratorio en sujetos sanos central es la hipercapnia. Recuerden eso. El principal estímulo respiratorio de un sujeto enfermo crónico de los pulmones es la hipoxemia. En general deben recordar que en el centro respiratorio central hay 3 estímulos humorales, de los cuales yo dije 2, hipercapnia, hipoxemia, pero también está la acidosis. Pero recuerden lo que acabo de mencionar, el principal estímulo respiratorio en general sanos es hipercapnia central, y en los crónicos respiratorios es la hipoxemia. ¿Y para qué debemos saber eso? Porque si es un paciente crónico respiratorio que está estable, no conviene darle mucho oxígeno. ¿Por qué? Porque va a generarle una intoxicación por oxígeno, que se llama narcolepsia. Pero vean ustedes, en una persona crónicamente enferma de los pulmones, le conviene usar poco oxígeno. ¿Por qué? Porque si no voy a anular su estímulo respiratorio central, que es la hipoxemia. No olvidar ese punto también. Hay otros centros también, por supuesto, que lo veremos en su momento en los seminarios. No olvidar esta situación. También hay varios receptores, por supuesto, que responden a cambios del SO2, ¿no?, a nivel central, ¿no? También hay estímulos del pulmón a nivel mecánico de la pared torácica, estímulos corticales. A veces funciona la lógica aquí, ¿no? Si encontramos hipocapnia, disminución del CO2 en la sangre del paciente, podemos sospechar por lógica que el paciente está hiperventilando. Obvio, ¿no? Si yo hiperventilo, pues voy a botar más CO2, entonces mi CO2 de la sangre va a estar bajo. Al revés, si encuentro, por ejemplo, mi paciente, la señorita que está en el piso, tiene 50, 70 de CO2 en la sangre, entonces, si ocurre eso, ¿qué significa? Que ella está hipoventilando.
O sea, no está botando el CO2 que debe botar, se está quedando, ¿me entiendes? Entonces, cuando hay hipocapnia, buscamos hiperventilación. Cuando hay hipercapnia, buscamos hipoventilación. ¿Ya? Muy bien. Para que pase el oxígeno desde la fosa nasal hasta la cresta interna de la mitocondria, para que haya el transporte de electrones, la fosforilación oxidativa y la formación de ATPs, para que pase todo eso, tiene que haber factor respiratorio, ventilación, perfusión, distribución, difusión, factor cardiovascular, gasto cardíaco, factor hematopoyético, la masa de glóbulos rojos, la hemoglobina, factor glóbulo rojo, la afinidad del oxígeno, la estructura de hemoglobina y los moduladores alostéricos de este, que son 4 más importantes. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, todos estos factores tienen que estar presentes y bien para que haya, al final, ATPs. Empezamos. Transporte de oxígeno. Recuerden esto, el 98% del oxígeno está unido a la hemoglobina. Solo 2% de este oxígeno está disuelto en el plasma y de ahí tomamos el AGA. El AGA. La ley de Henry. ¿No? La ley de Henry, ¿no? ¿Cuánto de oxígeno? 0.3 mililitros de oxígeno hay en 100 ml de sangre, ¿no? Ley de Henry, ya hemos visto en la primera diapositiva. Aplicación. También ya les mencioné que en los primeros 0.25 segundos ocurre la hematosis y todavía hay una reserva de 0.65 que se puede usar cuando hay ejercicio intenso, como una maratón, ¿no? Bien, ya también les mencioné antes cómo ves el paso de oxígeno del alveolo hacia el capilar venoso y el paso del CO2 del capilar venoso al espacio alveolar, ¿no? Por gradiente de presión. De tal manera de que viene del ventrículo derecho la sangre venosa, se oxigena y pasa ya oxigenada el oxígeno para que sea transportado a todo el organismo, ¿no? Eso es lo normal. Bueno, Inés Melchor, nuestra maratonista, lo importante de conocer lo que es el consumo de oxígeno, ¿no? Si una persona es sedentaria, prácticamente su consumo es lo que necesita en su reposo para su metabolismo basal nomás. Pero una maratonista requiere a veces hasta 23 veces el valor de consumo de oxígeno respecto a una persona sedentaria, ¿no? Entonces eso se va diferenciando según la fisiología, los estados funcionales del paciente. Entonces recuerden que el oxígeno necesitamos saber su consumo, su transporte, su distribución. ¿Ya? Esta curva de disociación de la oximoglobina es necesario revisar brevemente si somos usuarios de los saturómetros de edad. El saturómetro que colocamos en el dedo del paciente, su explicación es justamente esta. Vean ustedes, esta curva es sigmoidea. En las abscisas está la presión parcial de oxígeno y en las coordenadas está la saturación de oxígeno. Hay dos coordenadas que deben recordar, la P50 y la P90, sobre todo la P90. ¿Qué significa la P90? Que la P90 significa de que con una saturación de 90% equivale a una presión de oxígeno de 60. Eso deben recordar. Es importante, ¿ya? ¿Qué más deben recordar? Que la curva se puede desplazar a la derecha azul o a la izquierda rojo. ¿Y qué significa si se desplaza a la derecha azul? Que la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos. ¿Y qué significa si la curva se desvía a la izquierda rojo? Que la hemoglobina se aferra al oxígeno, no lo suelta, se queda pegado. Entonces recordemos, ¿cuáles son los 4 factores alostéricos de la hemoglobina, de la oximoglobina? Los 4 clásicos factores alostéricos, porque acá hay más. Son el pH o hidrogenio, la temperatura, 2,3 fosfolideratos
y el PCO2. Mnemotecnia. Esto es derecha, esto es izquierda. ¿Y cuáles son los cuatro factores alostéricos? Hidrogenio. Voy a tomar hidrogenio. ¿Qué más? Temperatura. ¿Qué más? 2, 3, DPG. ¿Qué más? PCO2. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia que deben recordar? Que para que se desvíe a la derecha, todos esos cuatro suben. Y estos, en la izquierda, bajan. Entonces, una aplicación. Si aumentan los hidrogeniones a la derecha. ¿Qué significa eso? Acidosis. Demuéstrame qué es acidosis. Te demuestro esto. ¿Cómo lo vas a demostrar? A ver, ¿quién me dicta la ley de son de masas? Melanie, ¿ya llegó Melanie? Melanie. Ley de son de masas. Concentración de hidrogeniones 24 PCO2 bicarbonato. ¿Está bien? ¿Cuánto dijimos que era esto para que sea un pH 7.4 la vez pasada? 40. Y también dijimos la vez pasada, creo que no lo dije, si varía 10, inversamente varía el pH 0.1. O sea, si el 40, que es normal, varía 10 para arriba, sería 50. Pero el pH se baja. El pH sería 7.3. Porque por cada 10 que varíe, el pH varía 0.1. Entonces, cuando los hidrogeniones aumentan, hay acidosis. Y si disminuye, hay alcalosis. Entonces, si está elevado acá los hidrogeniones, hay acidosis. Entonces, en acidosis, derecha. En fiebre, derecha. ¿Qué significa derecha? Que la hemoglobina cede los ciclos. ¿Está bien? Y lo contrario acá, ¿no? Cuando hay alcalosis, no suelta. Cuando hay hipotermia, no suelta. ¿Ya? Y acá en estos gráficos, que son un libro reciente, les muestro otras causas de desviación a la derecha y a la izquierda, ¿no? Pero el mensaje es los cuatro factores alostéricos. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan la hemoglobina, no? ¿Recuerdan la hemoglobina? Sí recuerdan, ¿no? Tiene 4 espacios para el oxígeno. Y hay una competencia entre el oxígeno y el 2,3 de pG por ese espacio. Eso se llama efecto ergotrópico. Es la competencia por quedarse en ese espacio. Entonces ustedes pueden entender, es por lógica, si el 2,3 de pG le gana al oxígeno y ocupa esos 4 espacios, los 4 oxígenos se quedan en el aire y son cedidos. Entonces, esa competencia se llama ergotrópico. ¿Se entendió, no? Por eso decíamos, ¿no? Cuando aumenta, vean ustedes, cuando aumenta el 2,3 de pG, ¿qué dijimos? ¿Qué significa derecha? Cede el oxígeno. ¿Por qué? Porque como ya ocupó los 4 espacios, el oxígeno se queda en el aire cedido. ¿Efecto Bohr qué significa? Esto de acá. Cuando hay acidosis intraeritrocitaria, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Derecha? ¿Qué es efecto Bohr? Que el pH ácido intraeritrocitario cede el oxígeno a los tejidos. ¿Se entiende, no? Sí se entiende. El transporte ahora vamos al CO2. El CO2 está en 3 formas. La forma más importante es bicarbonato. 85% del CO2 está en la forma de bicarbonato.
¿Ya? Eso deben recordar. El CO2. 85% del bicarbonato, ¿no? Pero está el CO2 ahí como bicarbonato, ¿de acuerdo? Es importante ese dato que tengan presente. Entonces, en el EMATIE hay un juego en cuanto al CO2 con el agua para producir ácido carbónico y luego bicarbonato con hidrógeno, ¿no? Y todo este mecanismo se explica por el efecto Haldane. ¿Qué es el efecto Haldane? Otra vez, ¿qué es el efecto Haldane? Es la competencia del CO2 y el oxígeno por la hemoglobina. Entonces, no confundir. Una cosa es el efecto ergotrópico, ya les mencioné qué cosa era. Y otra cosa es el efecto Haldane, en la cual hay una competencia de CO2 y oxígeno por hemoglobina. ¿Ya? También deben recordar, para terminar esta parte, lo que se llama los buffers, tampones o amortiguadores. El más importante, pues, es el de bicarbonato, ¿no? Pero también tenemos el buffer de proteínas, ¿no? ¿Sí? También es importante lo que es hipoxemia, ¿no? ¿Qué es hipoxemia? Disminución de la presión de oxígeno en la sangre. Cuando hablamos de hipoxemia, menor de 80, ¿de acuerdo? Ya hay varios mecanismos que vamos a ver en su momento. ¿Qué es hipoxia? Hipoxia no es sinónimo que hipoxemia. Hipoxia es disminución del transporte de oxígeno en los tejidos. Ya no es sinónimo, ¿ya? Por eso acá dice, con razón, de que puede haber hipoxia sin hipoxemia, ¿no? Eso es algo que puede pasar, sobre todo en intoxicación por monóxido de carbono. Esta es la ley de Dalton. Un ejemplo acá también, un ejemplo. A ver si están atentos acá, ¿ya? Lid, ¿dónde está Lid? A ver, Lid, ¿qué pasaría si una persona es rescatada inconsciente de un incendio? Un incendio. Y el bombero que llega con sus máscaras de oxígeno está lleno de humo y lo saca inconsciente. Y llega al hospital y tú le tomas la saturación de oxígeno con este aparatito que usamos todos los días en el servicio, ¿no? Que es un oxímetro de pulso. Y te sale, vamos a suponer, sale 85. ¿No? Entonces la pregunta para Lid. Lid, ¿tú puedes asegurar, poniendo la mano al fuego, que ese 85 de ese paciente que viene de un incendio inconsciente, incluso sus ropas están chamusqueadas con olor a quemado, que ese 85 corresponde a la oximoglobina? Lid, no te escucho. No podríamos esperar eso. ¿Qué otras cosas podrían estar allí en ese 85%? Camuflados, escondidos. Gases tóxicos. Por ejemplo, monóxido de carbono. Por ejemplo, cianuro. Entonces deben recordar eso. ¿Ya? Existen varias hemoglobinas. Oximoglobina, carboximoglobina, sulfohemoglobina, hemoglobina glicosilada. ¿Ya? En todo caso, en la presión por monóxido de carbono, el saturómetro que les he mostrado no es real. Tendría que tener un coxímetro, que no tengo yo, ¿no? O analizar gases tóxicos, ¿ya? El monóxido de carbono se une a la hemoglobina 240 veces más fuerte y desplaza los. Bueno, su unión es más fuerte que cero. Ya terminando, el pulmón también tiene sustancias de activación. Por ejemplo, la endothelina 1 es transformada por el angiotensinógeno en el pulmón a angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 ha sido pues ancla de los virus COVID, ¿no? Para meterse a los neumocitos. Y angiotensina 2 no solamente está en el pulmón, también está en otras células
como el cerebro, hígado, vasos sanguíneos. Por eso el COVID, en la primera pandemia, en 2020, afectaba todo el organismo. Pulmón obviamente más, pero afectaba cerebro, hígado, en fin, antes de la vacuna, ¿no? Debes recordar este punto también, que el pulmón activa sustancias, ¿ya? Muy bien, jóvenes. ¿Han entendido esta parte? ¿Sí? ¿Está claro que ya podemos tomar el examen? No va a pasar de las 5. Queda 4 minutos. Entonces vean ustedes, jóvenes, que no sea una sorpresa la próxima. La próxima entro de frente con el examen. De frente. Ya no hay motivos, retraso ya. Mi objetivo es acabar esto. Más 1 es si te falta algo más para definir. 0 es si no hay ningún valor de estos datos para esto. El ejemplo que pongo siempre es, en este caso vamos a poner que pongo acá acné le pongo. ¿Qué tiene que ver el acné con el acné? Si yo pongo acá me, entonces sería 0 pues. ¿Qué tiene que ver el acné? No me suma ni me resta, ¿me entiendes? Menos 2 es cuando lo que acá se pone totalmente lo descarta, lo que está aquí. Totalmente, descartado total. Le pongo un ejemplo, ¿no? El último ya, porque ya me ganó el tipo. El menos 1 le hago la cosa. Miren, escuchen. Lo vamos a ver de acá a un mes más o menos. ¿Qué pasa si yo pongo acá que esta persona tiene 25 años y viene con tos? Y yo sospecho que puede tener esta señora, esta persona, bronquitis aguda. Sospecho eso. Y espero lo que me vas a dar. Y acá yo pongo que tiene en el examen físico matidez y tiene crepitanes. Y yo recuerdo mis clases de acá en Coyana, leo Argente. Me faltó. Los que no tienen Argente les voy a compartir ahora, el último edición, PDF. Yo recuerdo que para que sea bronquitis aguda, el IPA es normal. Y el hecho que me esté dando adicionalmente matidez y crepitantes, invalida totalmente bronquitis aguda. Entonces sería menos 1. ¿Me entienden? O sea, no confundan 0, que no tiene nada que ver con información que invalida esto. Y entonces la próxima yo les doy el menos 1, porque ahorita ya no me dio tiempo. Les voy a compartir PDF a lo que deseen. Les puede ayudar. La gente de PDF. Muy bien, entonces la próxima empezamos con el test. Van a hacer 3 preguntas validadas. ¿Me parece? ¿Qué parece?